Hola, mi nombre es Gabriela Calderón y este es mi parcial de ética del segundo corte, de ética y política. Bueno, para empezar voy a responder la primera pregunta, que es, según lo visto en clase, ¿es la guerra una necesidad? En caso de que sí, ¿en qué caso se puede hablar de una guerra justa? Entonces, bueno, se podría afirmar que la guerra sí es una necesidad, sin embargo, únicamente es considerada justa cuando tiene como algún trasfondo de ética o moral. Es decir, cuando se ve, digamos, la ética o moral de un grupo se ve como vulnerada. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando se hace una guerra como por el bien mayor de una sociedad, es una guerra justa, mientras que, digamos, una guerra, por ejemplo, la de las cruzadas, se podría considerar que no es una guerra justa, ya que, como dice el texto de las guerras justas, una cruzada es una guerra emprendida por motivos religiosos e ideológicos. Su objetivo no es la defensa de la ley ni la garantía de su cumplimiento, sino la creación de nuevos órdenes políticos y la conversión de las masas. Es el equivalente internacional de la persecución religiosa y represión política. Por lo tanto, se podría afirmar que las cruzadas no son una guerra justa, debido a que únicamente tienen como propósito, digamos, como imponer una religión en un grupo que no está consintiendo a esta nueva religión. Mientras que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial también se podría considerar como algún tipo de cruzadas europeas, ya que Alemania realizó, digamos, este tipo como de filtro con respecto a la religión de sus regiones. Sin embargo, una guerra justa sería la de los aliados hacia Alemania, ya que ellos estaban viendo como un grupo estaba siendo vulnerado y como la ética de ellos mismos no se estaba cumpliendo, y decidieron como emprender en esta guerra para defender a la comunidad vulnerada. Una guerra justa es una donde los soldados no mueren en vano, y para no morir en vano tienen que tener como algún respaldo ético o moral para que ellos mismos crean en él para poder, como digamos, justificar sus muertes. En esos casos, digamos, cuando una sociedad está siendo como vulnerada o digamos está teniendo algún problema y el gobierno o el Estado decide que es necesaria una guerra por un bien mayor de la sociedad, se necesita la guerra. Digamos, cuando una parte ya está afectada, es que es necesaria, ahí es cuando se justifica. Ya para la segunda pregunta, la cual es, según lo visto en clase, ¿cuáles son las formas que existen para acabar una guerra? ¿Qué caracteriza cada una de ellas y cuáles son sus consecuencias? Podemos ya como entrar al territorio de qué hacer en el caso de que una guerra esté sucediendo. Entonces, bueno, para esto tenemos que entender la diferencia entre justicia y venganza. Justicia se basa en la reparación hacia las víctimas, mientras que la venganza se enfoca más en los perpetuadores que en las víctimas. Y la justicia se basa en la memoria de las víctimas. Por eso es que es tan importante mantener la memoria viva, digamos, en el caso como fue usado previamente de Alemania nazi. Por eso es que es tan importante recordar lo sucedido y mantener la memoria de las víctimas viva con el uso de museos y de libros y de videos y demás. Bueno, entonces, dentro de esta justicia es importante tener en cuenta que la no violencia es una parte clave para hacer esta justicia, ya que para terminar una guerra hay que implementar métodos utilizando esta filosofía de no violencia para así no seguir perpetuando la guerra, que es como un error que muchas veces cometen. Por ejemplo, en Colombia sucede mucho. Y bueno, esto se puede ver, por ejemplo, usando otra vez el ejemplo de Alemania, ya que, por ejemplo, ellos utilizaron métodos, por ejemplo, como las negociaciones o como cambiando las políticas internas, para así solucionar el problema desde la raíz sin perpetuar la guerra. Al hacer lo anterior, lo que hicieron fue quitarle la libertad al gobierno alemán. Le quitaron como su jurisdicción sobre el territorio, y ellos mismos como que implementaron sus filosofías de los estados de los aliados. Entonces estaba pues la parte rusa de Alemania, y pues la parte occidental, que sería como Europa y Estados Unidos. Entonces ambos como que lo que hicieron fue llegar a Alemania, y en vez de tratar el problema con más violencia, sí se usó violencia en algunos casos, pero fue como para hacer algún tipo de justicia
Sin embargo, esta justicia se podría ver un poquito más como venganza, ya que lo que se hizo fue, em, fue ejecutar a los jefes del partido nazi. Sin embargo, no es tanto como venganza que justicia, ya que de alguna forma esto se necesitaba hacer para poder continuar con un estado, digamos, en una manera sana, por así decirlo, se necesitaba para seguir adelante de esta guerra. Entonces, bueno, con respecto a las dos maneras en las que se puede hacer la no justicia, es conducir negociaciones preventivas. Entonces, pues eso claramente sucedió después de que todos los jefes hayan sido ejecutados. Sin embargo, justo con el pueblo alemán, más o menos se hicieron estas negociaciones, ya que se les impuso el nuevo gobierno y pues las nuevas regulaciones y se les prohibió la libertad de muchas cosas, como por ejemplo de tener como un ejército. Todas las cosas fueron como algún tipo de negociación hecha por los aliados para así encontrar algún tipo de reparación con el daño hecho y reformar políticas internas que se hizo a través de pues, el establecimiento de los aliados en Alemania misma para así como cambiar la sociedad y digamos reformarla para así reestructurar la política interna y que esto no vuelva a pasar. Y con respecto a la tercera pregunta que dice, ¿qué cree usted que es la realidad moral del conflicto armado colombiano? ¿Cómo puede relacionar su experiencia viendo el documental El Testigo con lo que hemos discutido en este corte? Bueno, para entender la realidad moral del conflicto armado colombiano, toca entender que hay dos lados de esta moneda, como en la mayoría de las guerras, y es el lado de las FARC y el lado del Estado. Con respecto al lado de las FARC, podemos ver que hay un trasfondo político o, de cierta manera, moral tras el inicio de la guerra, ya que ellos querían como una reforma en la política del país y ya que no se veían escuchados, porque la mayoría de ellos venían como de bajos recursos y pues claramente no, sus voces no estaban tan amplificadas, decidieron tomar, digamos, esta posición de grupo armado ilegal para así ser escuchados. Con respecto a si esta guerra comenzó justa, podemos decir que debido a que tenía un trasfondo moral, se podría ver como justificada de cierta manera y las muertes de esta guerra no fueron en vano, ya que eran con un propósito en mente. Sin embargo, a medida que los años fueron pasando, esta guerra se volvió muy como beneficiosa económicamente para los participantes de esta, por lo que, digamos, empezaron a implementar el narcotráfico o el secuestro y otros actos ilícitos que al final del día sí les llegaba a dar mucho dinero y muchos beneficios económicos a los participantes de este lado de la guerra. Por lo que el trasfondo político pasó de ser, digamos, primer plano a ser más como una excusa por qué continuar la guerra, una guerra que está, digamos, beneficios económicamente para los participantes. Y con respecto al gobierno, se podría considerar que de cierta manera siempre la guerra ha sido justificada, ya que las FARC es un grupo armado que claramente causa mucho impacto en la sociedad colombiana, como se puede ver en el documental del Testigo. Las víctimas de este conflicto armado se pueden ver en todas partes, desde los mismos soldados de las FARC que pueden llegar a ser personas vulnerables en pueblos colombianos, a, digamos, soldados del ejército colombiano o civiles, como se pueden ver en las varias masacres que han sucedido debido a esta guerra. De muchas maneras, la sociedad colombiana se ha visto afectada por esta guerra, por lo que el gobierno tiene responsabilidad como Estado colombiano de proteger a sus ciudadanos y ha tratado de hacer todo lo posible para parar esta guerra y pelearla con, digamos, trasfondos morales, ya que claramente hay un grupo que está siendo vulnerado de una manera tenaz. Sin embargo, hay personas en el gobierno claramente que también le ven beneficios a esta guerra, sea por el narcotráfico o por, digamos, la corrupción o demás, también pueden ser beneficiados como económicamente por esta guerra continua. Entonces, realmente el Estado en sí podría considerarse como justificado, por así decirlo, de seguir la guerra, ya que pues claramente el propio, digamos, el propio pueblo colombiano está siendo afectado de una manera increíble. Sin embargo, hay algunos individuos que están usando la guerra como excusa, tal como las FARC lo está haciendo.